La palabra de Dios es viva y es eficaz. Se nos presenta como una lámpara que alumbra nuestro camino. Es como un manual de instrucciones para nuestro día a día. Y a través de ella podemos descubrir y entender el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Te invitamos a escuchar la siguiente reflexión y estamos convencidos te será de mucha bendición. Disfrútala. Bien, hermanos, pues me gustaría compartir con vosotros en esta mañana un texto que hace tiempo estuve predicando, estuve estudiando y la verdad es que de nuevo al volver a estudiarlo el Señor ha golpeado mi corazón, me ha exhortado. Son cuestiones a lo mejor muy fundamentales, pero que son tan necesarias para nosotros. Y deseo que el Señor nos hable hoy, nos hable y nos bendiga. Va muy en consonancia con lo que compartía este miércoles nuestro hermano Rafael, que hizo una exposición muy precisa, detallada de la epístola a Filemón, que fue una bendición, hermano, y doy gracias al Señor por eso, porque yo se lo compartía, ¿no? Que sabemos que Filemón pues estaba en Colosas, ¿no? Y tiene mucho que ver toda esa epístola con lo que vamos a tratar hoy. Así que, si me acompañáis a Colosenses capítulo 1, del versículo 1 al 14, capítulo 1, del versículo 1 al 14. Dice así la palabra: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, en quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén. Oramos. Señor, te ruego, te pido que me ayudes, que me sostengas, que me des capacidad de lo alto para ser claro y estar aferrado a tu verdad, Señor. Que sea tu palabra la que esté gobernando cada cosa que se diga, que tu Espíritu esté con nosotros, Señor, y que nos des oídos para oír, Señor, y para aprender y poner por obra aquello que oigamos. Gracias por esta iglesia en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bien, hermanos, desde el principio la iglesia ha tenido que enfrentarse a mentiras que se colaban en las congregaciones, mentiras que distorsionaban el verdadero evangelio, y desde muy pronto, desde el principio de la formación de la iglesia, desde Pentecostés, la iglesia tuvo que enfrentarse a la tendencia de introducir ideas y pensamientos mundanos para tratar de mezclarlos con la verdadera fe. Tanto de fuera de la iglesia, pero también, hermanos, de dentro de la iglesia había ideologías y doctrinas que iban en contra de la verdad de Dios. Y lo cierto es que toda mentira es peligrosa, toda mentira
viene del diablo. Tenemos que huir de toda mentira. Pero sin duda, las mentiras que más han afectado a la salud del pueblo de Dios son aquellas que parecen casi verdad. Se trata de mentiras sutiles que se cuelan en nuestra vida sin darnos cuenta. De mentiras que es difícil discernirlas, que muchas veces tienen incluso apariencia de piedad. Son ideologías, formas de pensamiento, prácticas religiosas que parecen sensatas, que parecen piadosas, que parecen fieles a la verdad, que parecen buenas para las personas, pero cuando las miras con la lupa de la palabra de Dios, te das cuenta que son como gotas de veneno que destruyen nuestra vida espiritual sin darnos cuenta. Y estas, yo me atrevo a decir que son las mentiras favoritas de Satanás. Las mentiras que el diablo nos cuela sin que nos enteremos y al final nos acaban matando. La iglesia en Colosas estaba enfrentándose a un ataque doctrinal grande. En la congregación se habían colado falsos maestros, hombres eruditos, muy buenos oradores, que estaban enseñando varias herejías. Mira, no es el propósito del texto de hoy, ni del sermón de hoy, exponer las herejías que estaban apareciendo en Colosas, pero por citar algunas de ellas, en Colosas estaba emergiendo algo que se llama gnosticismo. A algunos les sonará del griego gnosis, que significa conocimiento. Esta herejía se basa en que para crecer espiritualmente, para alcanzar la luz espiritual, uno debe obtener un conocimiento oculto que está reservado solamente para algunos. Más o menos va por ahí. Estaban enfrentándose al legalismo de los judaizantes, estaban enfrentándose al misticismo, al ascetismo, a un montón de ismos, que no eran más que falsas enseñanzas, falsas religiones, falsas formas de vivir el cristianismo que parecía que estaban a favor del cristianismo, pero en realidad eran una verdadera amenaza para la verdad del Evangelio en la gracia de Cristo. Y por esa razón, el pastor de la iglesia, un hombre que se llamaba Epafras, decidió actuar con urgencia. Él necesitaba consejo pastoral para tratar con ese asunto. La iglesia estaba sufriendo, la iglesia se estaba debilitando. De manera que este fiel siervo del Señor se dirigió hacia Roma, donde estaba el apóstol Pablo encarcelado. Lo primero que quiero resaltar es qué ejemplo, ¿no? El de Epafras. Porque aún ante una situación difícil, ante una situación que él no sabía cómo enfrentar, él fue humilde. Él buscó ayuda, él buscó consejo. Él no pretendió que por ser el pastor ya lo sabía todo, que por tener el sitio ya tenía que poder solucionar todos los problemas, porque muchas veces nos cuesta. Nos cuesta a todos, nos cuesta a los que a lo mejor hemos estado o estamos en algún lugar de responsabilidad, de autoridad, y también nos cuesta a los que no lo están. Nos cuesta reconocer que hay cosas que no sabemos, que hay cosas que se nos escapan y pretendemos arreglarlo todos solos. Y eso va para todos, pero sobre todo para los que estamos en lugares que enseñamos. Qué miedo, ¿no? Cuando nos hacen una pregunta y no lo sé. No pasa nada. No lo sabemos todos. Epafras fue diligente, pero también fue humilde, y él se dirigió de Colosas hasta Roma. Ahora, hermanos, ¿sabéis qué distancia hay de Colosas a Roma? 2000 kilómetros. Creo que es lo mismo que hay de aquí a París. Más o menos, ¿no? Los hermanos Rafael, Ruth, saben de qué hablo. Sí, están ahí. Habéis hecho el trayecto en coche. ¿Qué tal? Una bendición, ¿verdad? Un paseíto, un momentito de nada y estamos ya en Cádiz. Yo a veces he tenido que ir a Barcelona y lo hago en 4 días. En coche. Hermanos, si hoy nos cuesta viajar 2000 kilómetros y tenemos máquinas que van a 120 kilómetros por hora, más no se puede ir, 120. Imaginaros lo que tenía que ser hace 2000 años hacer ese trayecto. Peligros, incomodidad, frío, hambre, bandidos.
Pero hermanos, ni los peligros, ni la distancia, ni la incomodidad pudo detener a Epafras para emprender ese viaje. Las herejías estaban apagando la vida de la iglesia. Y sabía que la iglesia necesitaba ayuda, de manera que este hombre se puso manos a la obra, se puso a trabajar y lo que hizo es emprender un viaje de 2000 kilómetros, pues me imagino que a caballo. De nuevo, hermanos, qué ejemplo el de Epafras, qué ejemplo de amor, qué ejemplo de servicio, qué ejemplo de compromiso con la obra. Porque es verdad, a algunos de nosotros nos cuesta incluso marcar el teléfono para llamar a alguien que sabemos o pensamos que puede estar en algún problema o estar en algún error, tratar de ayudarle, en reconducirle, nos da pereza incluso llamar. Pero no debería ser así. Hermanos, debemos tomar ejemplo de Epafras y ponernos manos a la obra por amor a nuestros hermanos, por el bien de la iglesia. Ensuciarnos las manos, salir de nuestra comodidad y tratar de hacer un bien a aquel que está en un error. Ahora, imaginemos por un momento a Pablo en Roma. Él está encarcelado por predicar el Evangelio, está allí en una cárcel húmeda, su cuerpo está magullado, está débil, en cualquier momento pueden llegar incluso a ejecutarlo. Pablo no está en la mejor situación, no está en una situación idónea. Es difícil estar alegre, contento, con gozo en ese momento en la cárcel. Y de repente aparece una agradable visita. Su hermano Epafras ha venido a verle. ¡Qué bien! ¡Qué gozo! ¡Qué alegría! Él da gracias al Señor. Él está feliz por poder ver de nuevo a su hermano. Y entonces le pregunta, bueno, Epafras, ¿y cómo va la obra en Colosas? ¿Cómo estáis por ahí? Y ahora Epafras le informa de que la iglesia de Cristo está siendo atacada doctrinalmente, hay falsos maestros, hay gente que está introduciendo herejías, están los judaizantes, están los gnósticos, hay hermanos que se están apartando de la fe, otros que están a punto. Hay un montón de ideologías, de doctrinas equivocadas. Hombre, muy bien no pinta, ¿no? Mucho ánimo no le están dando al pobre Pablo. Pero ante esta realidad, Pablo hace algo sorprendente. El apóstol no se deja gobernar por la impresión de que todo está yendo mal. No, él da gracias. Lo primero que hace es dar gracias a Dios por la vida de los colosenses. Y no solamente eso, sino que le llama a los colosenses, le llama santos y fieles. Alguno podría decir, hombre, Pablo, igual está exagerando un poco, ¿no? ¿No acabas de escuchar lo que te está diciendo Epafras? Venga, lo de santos te lo paso, pero fieles. ¿No has oído lo que te están diciendo? No, pero Pablo tiene una actitud correcta, hermanos. Porque mira, no se trata de no reconocer el error. No se trata de mirar hacia otro lado y solucionar el problema. No se trata de eso. Más adelante, en el capítulo 2 de la Epístola a los Colosenses, Pablo va a enfrentar las herejías, va a tratar con el tema, va a poner los puntos sobre las íes. Pero lo primero que hace Pablo es no mirar el problema y el error, sino poner sus ojos en la obra que Dios está haciendo en los colosenses. Porque muchas veces estamos tan preocupados en corregir que nos olvidamos de gozarnos con lo que Dios está haciendo en nosotros. Estamos siempre viendo el vaso medio vacío. Los colosenses eran santos y fieles porque eran hijos de Dios y eso le daba a Pablo tranquilidad en medio del problema. Y sí, hermanos, debemos corregir, claro que sí. Debemos trabajar, debemos exhortar, pero sin olvidarnos nunca de que la iglesia es de Dios y su pueblo será guardado hasta el final por el poder de sus promesas y no de nuestra finura doctrinal. Hermanos, debemos preocuparnos mucho por la salud espiritual de la iglesia, muchísimo. Debemos hacerlo con el gozo y la confianza de que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. En medio del problema, Pablo primeramente sabe reconocer la obra de Dios en los colosenses. Su perspectiva no se limita en lo que ocurre en la tierra, sino que él ve todo desde una perspectiva eterna. Sí, es verdad, es un desastre. La iglesia en Colosa está para echarla abajo y volverla a levantar. Pero sois santos y fieles en Cristo. Porque yo sé que sois del Señor. Vamos a trabajar en vosotros, en vuestra vida, en vuestra doctrina, pero desde una perspectiva eterna, mirando lo que Dios está haciendo en vosotros.
trabajando con gozo, con alegría, confiando en las promesas del Señor. Y hoy vamos a ver cómo Pablo, a pesar de los problemas, él sabe reconocer la obra del Evangelio en los colosenses, y vamos a ver cómo Pablo les exhorta a seguir creciendo en el conocimiento del Evangelio para su verdadera santificación. Versículo 3 dice Pablo: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Pablo oraba siempre con gratitud a Dios. Pablo daba gracias porque los colosenses habían oído la palabra verdadera del Evangelio. Los colosenses habían recibido el verdadero testimonio de Dios. Ellos habían conocido la verdad de la palabra de la cruz. Hermanos, los colosenses habían sido salvos porque el Evangelio verdadero los había salvado. Y esa palabra de la cruz les había enseñado que por medio de la obra de Cristo a ellos les esperaba el cielo. El cielo. Jesús había hecho posible que ellos tuvieran la vida eterna y esa esperanza iba de la mano con la fe y el amor. Los colosenses habían recibido el don de creer en Jesús como el Señor de sus vidas y eso les aseguraba la vida eterna, y ahora la esperanza hacía que su fe creciera, que creciera más y más en Dios, y eso producía que ellos se amaran los unos a los otros. Y estas son las marcas de todo verdadero cristiano: esperanza, fe y amor. Esta tríada que está también en 1 Corintios. En el capítulo 13, la esperanza, la fe y el amor. El que cree tiene esperanza. El que tiene esperanza es alimentado a creer. Y todo eso va de la mano con el amor. Hermanos, cuando vivimos contemplando al Señor, cuando vivimos siendo conscientes de que Jesús ha muerto por nosotros, Él nos ha dado vida eterna y vivimos con los ojos puestos en la eternidad, lo que brota de nuestro interior, lo que debe brotar es el amor los unos por los otros. Es esperanza en la vida eterna, es cada día más fe en Cristo Jesús. Eso es lo que hace el Evangelio. El Evangelio nos salva del infierno. El Evangelio nos salva de vivir sin esperanza. El Evangelio nos salva de creer en cualquier mentira porque nos arraiga en la verdad que es Jesús. El Evangelio nos salva del pecado. El Evangelio nos salva de ser unos egoístas que solamente se miran a sí mismos. El Evangelio nos da vida y nos impulsa a amar a los demás. La pregunta que debemos hacernos es: ¿hemos experimentado nosotros esa libertad en nuestra vida? ¿Has experimentado tú esa libertad en tu vida? Mira, libertad no significa hacer lo que tú quieres. Libertad significa desear hacer lo que Dios quiere. Libertad no significa hacer lo que tú quieres, sino desear. Gozarnos en hacer lo que Dios quiere. Eso es ser libre. Y los colosenses habían sido liberados y ahora sabían lo que realmente significaba la vida, la fe, la esperanza, el amor. Los colosenses habían sido salvos y habían sido salvos por la palabra verdadera del Evangelio. Y los colosenses debían saber que ese mismo mensaje verdadero, ese mismo mensaje que los había transformado a ellos, se estaba expandiendo por todo el mundo. Versículo 6 dice: esta palabra que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto. Ahora, ¿por qué dice Pablo esto ahora? Porque ellos debían saber que la palabra de la cruz, la palabra que habían recibido, estaba impactando a todo el mundo. En esos momentos en los que Pablo está escribiendo a los colosenses, la obra misionera se estaba expandiendo muchísimo. Y todo a pesar de la oposición de los judíos, la oposición del paganismo, la oposición del Imperio Romano. A pesar de tener a todo el mundo en contra, en el primer siglo se expandía la palabra con mucha facilidad. Se calcula que a finales del primer siglo había unos 500.000 cristianos. Eso es una barbaridad, si tenemos en cuenta el contexto, la población que había en ese momento. Lo que Pablo les está diciendo a los colosenses es: mira, no os dejéis seducir por ideas nuevas.
No os dejéis engañar por modas, no os sintáis admirados por charlatanes que arrastran masas, que vuestro corazón no se vaya tras religiones que aglomeran multitudes, porque ellos debían saber, en una época en la que, hermanos, ponernos en contexto, no había teléfono, no había internet, la gente estaba ahí en una aldea aislada, no sabía lo que estaba pasando. A lo mejor nos estamos viendo locos, a lo mejor se nos está yendo la cabeza, a lo mejor somos aquí 4 gatos que hemos querido aquí una locura. No, hermanos, eso no era verdad. Ellos debían saber que ellos no eran una secta minoritaria que tenía que ir modernizándose para ir sobreviviendo. Los colosenses debían saber que detrás de lo que ellos creían, detrás del Evangelio, Dios estaba haciendo su obra y que Dios respaldaba la palabra verdadera del Evangelio, la palabra pura y sin adulterar. Y mucho me temo, hermanos, que nosotros también necesitamos saber lo mismo. La iglesia de hoy debe entender que el mensaje verdadero del Evangelio está teniendo fruto en todo el mundo. Necesitamos entender que ni nosotros ni nuestro contexto inmediato es el ombligo del universo. Estuvimos en Granada y la verdad que fue una bendición. La iglesia Luz a las Naciones tiene una visión, creo que inimitable. Ellos tienen un corazón para alcanzar al mundo. Y tienen esa visión que yo entiendo que es la visión de la Escritura, no ponerle fronteras al Evangelio. Y había testimonios de misioneros de todo el mundo que explicaban cosas tan impresionantes, viendo cómo el Señor en Indonesia, en México, estaba haciendo cosas, en Bolivia, estaba transformando vidas, avivando lugares, y decía, gloria al Señor. Hermanos, necesitamos poner nuestro corazón en entender que la obra de Dios es global y universal. Y poner nuestra confianza en que Dios está haciendo la obra en todo el mundo, a través de su verdad. Y no movernos de esa verdad, por mucho que no veamos resultados a nuestro alrededor, o por mucho que se levanten modas que puedan parecer atractivas, por mucho que a lo mejor los números no sean los que queramos, los que nosotros quisiéramos, o es que si lo hacemos de esa manera vendrá más gente, es que si no decimos esto esta gente nos enfadará, es que vamos a probar esta moda, hermanos, tenemos que predicar la palabra verdadera del Evangelio. Pero el Evangelio no solamente es la palabra verdadera que se expande hacia afuera, no es solamente la palabra que está impactando al mundo, no es la palabra que verdaderamente está transformando vidas, sino que también es la palabra que se expande en nosotros. El Evangelio es lo que nos hace crecer. Dice Pablo, y lleva fruto, y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Los colosenses debían entender que era el Evangelio lo que les hacía crecer como cristianos. Ellos no necesitaban nada más que el Evangelio. Ninguna media verdad, que es una mentira, ninguna moda, ninguna religión, ninguna ideología era necesaria aparte del Evangelio. La palabra verdadera del Evangelio era suficiente para crecer en santidad. Y la palabra verdadera del Evangelio es también hoy suficiente para crecer en santidad. Hay personas que creen, a lo mejor no lo dirían, pero de una forma sutil, creen que el Evangelio es la puerta de entrada al cristianismo y que después ya viene todo lo demás. Pero eso es un error. El Evangelio es la puerta de entrada y el Evangelio es también el camino. El Evangelio, como dice el pastor Sugel Michelen, es el trampolín y el Evangelio también es la piscina. Todo es el Evangelio. La palabra de la cruz es suficiente para abordar cuando digo toda nuestra vida cristiana, y es suficiente para que crezcamos en santidad y para que llevemos fruto. Hermano, Pablo sabía que los colosenses tenían esa verdad, que los colosenses habían oído la palabra verdadera del Evangelio y que eso los había salvado. Y dice el texto que Pablo daba gracias a Dios por ello, pero Pablo también sabía que los colosenses debían seguir creciendo en esa misma verdad. Ellos debían seguir llenando su corazón y su mente con las verdades del Evangelio, porque esa
Esa es la única manera, es la única forma de combatir las mentiras que tratan de seducirnos. Llenarnos de la palabra de Dios, llenarnos de la verdad de Dios, llenarnos de la verdad de Dios. No hay otra arma. Estamos bombardeados, hermanos, con mentiras del mundo. En la tele, en la radio, en nuestro trabajo, en las universidades. Bombardeados. Mira, si tú estás en contacto con la Biblia 10 minutos al día, estás en contacto con mentiras 23 horas y 50 minutos al día. Yo sé que no todo lo que se dice en el mundo, todo es mentira, pero sí la corriente de pensamiento, digámoslo así, la corriente, ¿hacia dónde va? Los colosenses no debían pensar cosas como, bueno, yo ya soy cristiano, ahora ya entiendo la cruz, ya entiendo el Evangelio, ya entiendo el ABC que se dice, y ahora, bueno, pues para ser más sabio, para crecer en conocimiento, para crecer en santidad, tengo que acercarme a las ideas de los gnósticos, de esta gente que habla cosas ocultas. No, tengo que acercarme a los místicos, esta gente que habla de tener sueños y visiones y de golpearse el cuerpo y de tratar de crecer en piedad por medio de sacrificios. O no, mira, debo de guardar ciertas leyes del judaísmo, porque, hombre, al fin y al cabo, Jesús era judío, por lo tanto, yo debo guardar ciertas observancias, porque entonces creceré. ¡No! ¡No! Pablo deseaba que siguieran creciendo en la palabra de verdad que habían recibido. Habéis sido salvos por el Evangelio y ahora tenéis que seguir creciendo por el Evangelio. Mira, Pablo le está diciendo, deseáis aprender, deseáis crecer, y eso está bien, pero la fuente de ese saber que produce ese crecimiento es el conocimiento de su voluntad. Voy a tratar de ser claro. Para ser hombres y mujeres felices, llenos del Señor, que crecen en sabiduría espiritual, no debemos escuchar las voces del mundo, solamente debemos escuchar la voz de Dios en su palabra. No debemos escuchar las voces del humanismo. No debemos escuchar las voces de las religiones de obras, o del feminismo, o de la ideología de género, o de las miles de psicoterapias que hay hoy en día que se contradicen las unas con las otras. Lo único que necesitamos para crecer en santidad es el Evangelio de Cristo. Los colosenses necesitaban saber eso y nosotros hoy, en nuestro contexto, necesitamos saber lo mismo, porque ¿sabes qué? Conforme se va acercando el final, las mentiras son más retorcidas, más sutiles, más sofisticadas y más seductoras. Así que no te creas que eso era un problema que tenían los que estaban ahí en Asia Menor, en la actual Turquía, hace 2000 años, pero que ahora ya nosotros somos listos. Nosotros sabemos manejar las cosas. No. Tu corazón, como dice Calvino, como decía Calvino, es una fábrica de ídolos y somos tan propensos a creer mentiras. Tan propensos a abrazar los preceptos de este mundo. Somos tan propensos a mezclar la verdad de Dios con las mentiras del sistema. Yo no sé si a ti te ha pasado alguna vez, a mí me ha pasado algunas veces y me entristezco. Cuando conozco a algún hermano o alguna hermana que son hermanos, hablas con ellos y cuando empiezas a hablar con ellos te das cuenta de que sus ideas son un poco raras, que están mezcladas con el feminismo, con el humanismo, y dices, sí, es confuso, porque no sé si estoy escuchando a alguien que estudia la Biblia o estudia... Es mi hermano, sí, pero hay algo que choca, hay una tensión. Tienen ideologías, formas de pensar que no nacen de la Escritura, que nacen del mundo y las han asumido como verdad. Debemos llenarnos de la palabra de Dios, hermanos. Llenarnos del Evangelio de Cristo. Y si tú estás ahí pensando, no, eso a mí no me pasa, yo lo tengo todo clarísimo, mira, de verdad, eres el peor.
La única y suficiente arma para crecer en el conocimiento de Dios es la palabra de Dios. Es por el poder del Evangelio, hermanos, y solamente por el poder del Evangelio que crecemos en piedad. Mira lo que dice Pablo en el versículo 10. Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Solamente es por medio del Evangelio que podemos crecer en carácter. Mira, hay filosofías, hay religiones, hay postulados de corrientes de pensamientos del mundo, hay incluso terapias psicológicas, sí, que pueden producir cambios superficiales en nosotros. Y hay gente que dice, pues a mí me ha ido bien. Pero solamente el Evangelio puede cambiarnos de raíz. Porque solo el Evangelio nos cambia el corazón y nos impulsa para agradar a Dios realmente. El Evangelio nos fortalece en carácter y esto es hermoso. Mira lo que dice Pablo, según la potencia de su gloria. ¿Qué significa esto? Significa, hermanos, que cuando tú más cerca estás de Dios, cuanto más cerca estoy de su presencia, estoy de conocerle, de atesorarle, de contemplarle, de amarle, hermanos, cuanto más cerca estoy de su gloria, más poder hay en mí para cambiar y vivir en verdadera santidad. Su gloria es gasolina para el cambio. Mira, tú quieres cambiar, acércate a Jesús. Tú quieres conocer la verdad, conoce a Jesús. Tú quieres acercarte a lo verdadero, a lo cierto, estate cerca de Jesús. Tú quieres ser una mujer sabia, aférrate a Jesús. Tú quieres ser un hombre tal y como la Escritura enseña, conoce a Cristo. Cuanto más cerca estés de Jesús, más cerca estarás de la verdad. No, yo no necesito las terapias de psicología. Y cuidado, yo soy muy respetuoso con eso. Mira, justamente el otro día estaba hablando con el hermano Dani, que está estudiando psicología, y hablábamos, ¿no?, de los matices que hay y hay que valorar y no todo es malo. Yo no quiero que se entienda eso. No, seamos equilibrados. Pero para los males del alma, para los males del corazón, para entender cuál es mi situación y entender cómo abordarla, para crecer en agradar al Señor, para ser un hombre feliz, una mujer feliz. Yo no necesito que un psicólogo, que a su vez necesita a otro psicólogo, que a su vez necesita a otro psicólogo, me diga cómo tengo que vivir. Yo necesito a Dios. Con todo el respeto lo digo, y sé que, por ejemplo, la psicología tiene mucho que aportar en el diagnóstico y hay muchas cuestiones que son científicas y que están muy bien y no lo desechamos, Pero cuando se trata de cómo vivir en este mundo, cuando se trata de qué creer, cuando se trata de cómo abordar los problemas del alma, yo necesito a Dios. Yo no necesito unirme a la causa del feminismo para ser una mujer digna. No, yo necesito el Evangelio. Mujer, de verdad, no seas feminista, sé cristocéntrica. Yo necesito ser un machista que proteja mis derechos como hombre porque el feminismo está ganando terreno y tenemos que volver los hombres a capitanear. No ladres. Sé cristocéntrico. Sé como Cristo. Mira, yo no necesito salir en procesión en Semana Santa, que es muy bonito, Precioso, de verdad, me encanta los colores y las figuras y como folclore está, pero yo no necesito eso es abominable a los ojos del Señor. No hay ningún beneficio para la piedad en coger una estatuita y salir por la calle a caminar. No necesito la procesión, necesito al Cristo. Yo no necesito tener todas las respuestas por medio de la ciencia, poner mi corazón en la confianza del método científico de observación y empezar a tratar de explicarlo todo por medio de la razón. Hay cosas que no vamos a poder explicar por medio de la razón. Yo no necesito los modelos de crianza modernos de los hijos.
que te dicen que todo tiene que ser positivo y que a los niños no hay que ponerles nunca mala nota y que no hay que nunca darles nada, evidentemente no hay que castigarles porque si no, no sé qué rollos. Estamos creando una generación de delincuentes perezosos y altivos. Y nos lo encontraremos dentro de unos años. Yo no necesito esas mentiras. Por mucho que haya veces que funcione, que suene la campana. No, pero es que no se trata de resultados, se trata de la verdad. Yo necesito el Evangelio para criar a mis hijos. Yo no necesito comprarme el libro de turno de 10 pasos para ser feliz. Cada vez hay menos pasos. Al final habrá solamente un paso para ser feliz. Y cuando lo abras dirá, comprarte este libro, ¿no? Son unos charlatanes, unos embusteros. Yo lo único que necesito para toda buena obra es estar arraigado y crecer en la palabra verdadera del Evangelio. Mira, la sabiduría del mundo nunca va a poder agradar a Dios por mucho que se maquille de piedad. Nunca. Porque Dios solamente se agrada de aquellos que han oído, han conocido y siguen caminando en la palabra verdadera del Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para salvar y el Evangelio es poder de Dios para crecer en toda sabiduría e inteligencia espiritual que necesitamos. Así que quiero que te lleves esto en tu corazón hoy. No necesitas nada de lo que este mundo te ofrece. Solamente necesitas a Cristo para crecer espiritualmente. Pero antes de entrar al siguiente punto, me gustaría abrir un paréntesis que creo que está en el texto, está implícitamente, y creo que es de vital importancia. Y creo que está en el sentir de la iglesia, que está palpándose, y doy gracias al Señor por ello. Mira, los colosenses habían oído y habían conocido la verdad. Y ahora Pablo estaba orando y estaba exhortando a que siguieran creciendo en esa verdad, que no se liaran con las cosas del mundo, que no se dejaran desviar, que se aferraran a la cruz, que no compraran mentiras. Y eso estaba pasando en Colosas. Ellos habían recibido esa verdad, pero Dios ha diseñado que todo eso, recibir la verdad y seguir creciendo en la verdad, no lo hagamos solos. Mira lo que dice el versículo 7. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, en quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Los colosenses habían oído y aprendido el evangelio de Epafras, y Epafras lo había oído y aprendido de Pablo. Este pastor los había acompañado en el camino del evangelio. Y aquí vemos de nuevo lo fundamental que es para Dios las relaciones profundas de discipulado. Hermanos, el Señor no nos ha dado la familia de la fe para que vengamos el domingo, la saludemos y nos vayamos para casa hasta el siguiente domingo. Como mucho el miércoles, algunos entre semana. No, hermanos, el Señor nos ha dado a la familia de la fe, a los hermanos que tenemos, para que caminemos con ellos. La vida cristiana se desarrolla a través de relaciones de discipulado profundas, de abrir tu corazón, de pasar tiempo con hermanos, de compartir tu vida con ellos, de abrir tu casa para que entren y vean lo que hay. Y ahora te pregunto, ¿alguien está siendo tu Epafras? ¿Alguien te está enseñando las verdades del Evangelio que debemos oír para dar fruto y crecer? Hay personas que se empeñan, hermanos, en la vida cristiana en ir de llaneros solitarios por la vida. Hay personas que se empeñan en caminar solos y por esa razón muchas veces no crecen. Hay personas que viven una mezcla de cristianismo y mentiras del mundo porque nadie les está enseñando y nadie les está ayudando a corregir esos errores. Y hablas con esas personas y lo que decía antes, te confunden porque a veces parece que hablas con un cristiano y otras veces hablas con un alumno de Freud. Y a veces hablas con una cristiana y otras veces hablas con una militante de Irene Montero. Y dices, no entiendo. ¿Quién eres? No, es una persona honesta, de verdad. No se hace que a lo mejor con un mal corazón. Hay confusión porque estamos caminando solos muchas veces. Mira, yo no sé por qué puede pasarte esto a ti si es que estás en ese momento, si es por vergüenza. Hay gente que es muy vergonzosa, hay gente que tiene ese temor al hombre, hay gente que tiene miedo a que le hagan daño, abrir su corazón con alguien y luego me pueden hacer mal, me pueden herir, no te fías. Por egoísmo, no sé, por pereza, por orgullo,
porque te crees que lo sabes todo. Yo no sé, no conozco tu corazón, pero lo que sí sé es que eso no es del Señor. Y yo te animo a que te pongas delante del Señor, examines por qué no tienes a alguien que te guíe y que te enseñe, a quien tú le expongas tu vida, y te ruego delante del Señor que cambies eso. Porque todos necesitamos mentores, Epáfras en nuestras vidas, ser discipulados, que nos ayuden a caminar en la palabra verdadera del Evangelio. Ahora, también te quiero preguntar, ¿estás siendo tú el Epáfras de alguien? ¿Estás tú ayudando a otros? Porque hay personas que quieren que les enseñen y que las cuiden, pero ellos no quieren hacerlo con otros. Son personas que son eternamente alumnos. Y hermanos, eso no está bien. Mira, si no te entregas a servir a los demás, si no te entregas a cuidar a los demás, a ayudar a crecer a los demás, jamás vas a crecer en tu vida cristiana. Porque el cristianismo se desarrolla, crece, da fruto por la senda del servicio, del sacrificio, de la generosidad, de coger un caballo y hacer 2000 kilómetros. ¿Estás evangelizando? Ayer tuvimos, ¿no?, un taller aquí de la Caja Roja, los hermanos que salen a la calle. Y está bien, yo apoyo todo eso. Gloria al Señor por esos hermanos, esa que rompe barreras, ¿verdad?, de orgullo. Cuando a veces yo le he hecho, me he puesto a predicar en la calle y la gente te mira como si fueras Juan el Bautista, como si estuvieras ahí con los pelos hincados, y dices, está loco, ha salido del manicomio, y eso mata tu orgullo. Exponerte ahí. Y quién sabe, ¿no? La palabra tiene poder. Y puede tocar corazones. Pero en tus relaciones del día a día, tú estás hablando de Cristo, estás compartiendo al Señor, estás, hermano, estás preocupado en ayudar a que otros crezcan. Hay personas que no lo hacen, y también quería apuntar esto, porque creen que no saben suficiente. Creen que tienes que tener un curso intenso de teología y saber griego, latín y hebreo para poder discipular a alguien. Y que eso es solamente para pastores, para la gente que enseña. Mira, hermano, eso no está bien. Cristo es suficiente, el Señor hará la obra, Él te usará, Él se glorificará en ti. No hace falta que seas un erudito, no hace falta de nuevo que tengas todas las respuestas. Hermano, yo muchas veces, y lo sabe gente con la que he caminado, digo, no lo sé. Y no pasa nada. Yo no soy Jesús. Yo soy un pecador, más ignorante de lo que me creo. Y tú también. No hace falta que lo sepas todo. Mira, es suficiente con que camines con el Señor de forma sincera. Es suficiente con que tú estés con Cristo y el Señor hará la obra. Él va a impactar vidas a través de ti. Tal vez sea la manera en la que tú estás desarrollando tu tiempo, en tu vida de oración, en cómo le hablas a tus padres, en cómo tratas a tu mujer. En lo que menos te lo esperas, vas a hacerle bien a un hermano, alguien va a aprender algo. Seguro que todos tenemos mucho que aportarnos, a todos. Hermanos, ante la visita de Epáfras, Pablo da gracias al Señor y pide a los colosenses que no se mueven de esa verdad. Vemos cómo eso se desarrolla, esa vida cristiana de llegar al cristianismo y crecer, se desarrolla por la senda de la oración y sobre todo por la senda del discipulado, del sacrificio, de la generosidad. Ayudémonos a crecer los unos a los otros. Pablo ruega que sigan creciendo en esa verdad, que se aferren a esa verdad. Y Pablo dice que los colosenses vivan esa transformación de sus vidas dando gracias con gozo. Con gozo. Porque, hermanos, la palabra del Evangelio produce gozo en nosotros. Mira, salvarnos sin el Evangelio es inútil. Es inútil, no puedes salvarte. Pero crecer en santidad sin el Evangelio es inútil. Vas a vivir una vida de frustración o de orgullo. Cuando vayas mal estarás frustrado, cuando vayas bien estarás que no se podrá hablar contigo, que estarás saliéndote de tu pecho. Y es inútil porque no produce cambio de raíz, te maquilla. Pero sigue siendo feo. Mira, sin la cruz solo hay cambios superficiales e interesados, pero el Evangelio produce cambios de raíz y produce cambios con gozo.
con alegría, porque nos pone en la posición de que no tenemos nada que demostrar a nadie, de que todo lo hacemos motivados por el amor, por la potencia de su gloria, porque Él es el centro, porque su amor es el que nos motiva. Y ahora Pablo quiere recordarles de nuevo esa verdad. Pablo quiere recordarles los beneficios de la palabra verdadera del Evangelio. Pablo les recuerda lo que Dios ha hecho por ellos y por eso ellos deben dar gracias y gozarse por lo que Dios ha hecho. Y mira lo que dice: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Gloria al Señor. Ellos, los colosenses, habían recibido una nueva identidad. El Padre los había hecho aptos, los había aprobado, les había dado permiso, les había dado entrada. A veces se dice, ¿no? Acepta a Jesús. No, es al revés. Es que Él te tiene que aceptar a ti. Tú no aceptas a Jesús. Jesús te acepta, Él te hace apto. Tú no le apruebas, te aprueba Él. Y lo hace por gracia. Mira lo que dice: aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Mira, por medio de la obra de Cristo, los colosenses habían sido librados de las tinieblas. Habían pasado al reino de la luz. Los colosenses ya no estaban dominados por el sistema de este mundo de mentiras. Ya no estaban dominados por sus pecados, por las mentiras y los engaños de Satanás. Ahora los colosenses habían sido trasladados al reino del Hijo amado. Mira, se trata de un cambio de situación en el plano espiritual. Ellos ya no formaban parte del reino de las tinieblas, ahora eran herederos del reino de Dios. Ellos todavía estaban en este mundo, pero ya no eran de este mundo. Ahora su esperanza estaba en los cielos, porque Jesús les había regalado el acceso a su reino. Para comprender este punto, imaginemos a un hombre que es un prisionero. Él ha cometido un crimen y está a punto de ser ejecutado en la silla eléctrica, y él está en un coche y se va dirección a que lo ejecuten. El hombre cometió un crimen y ahora es el momento de pagar con su vida por ello. Además, él ha estado durante todo el tiempo de su encarcelamiento siendo humillado, siendo engañado, siendo torturado, siendo burlado. Los policías lo maltratan y ese hombre va rumbo hacia un lugar gris, un lugar sin esperanza, un lugar de tinieblas, va directo hacia su propia destrucción. Esa persona es un reo de muerte y además no puede hacer nada para salir de ahí, está amordazado, está con las esposas puestas. Pero de repente alguien detiene el coche, hace que abran el coche, enseña un papel a los policías, coge a ese hombre, lo saca de allí y lo mete en un avión lujoso, impresionante, súper cómodo. Le dan ropa nueva, le dan buena comida, lo tratan con amor, lo tratan con respeto, lo abrazan, lo curan, lo cuidan. Y cuando ese hombre pregunta por qué hacen eso y hacia dónde lo llevan, la respuesta es sorprendente: te estamos llevando directos al paraíso. Te estamos llevando al cielo. Y cuando ese hombre con los ojos llenos de lágrimas pregunta por qué razón, por qué están haciendo eso, por qué lo han sacado de ese coche, si iba a ir a la silla eléctrica, si estaban a punto de ejecutarlo y ahora va directo al paraíso, le responden simplemente: eso es un regalo de Dios para ti. Eso es precisamente lo que Pablo les está diciendo. Colosenses, vosotros estabais perdidos, anduvisteis en tinieblas, ibais camino a la perdición, erais reos de muerte, pero Dios os ha dado una nueva identidad. Dios os ha revestido de la justicia del Hijo. Vuestro destino ha cambiado por la pura gracia de Dios. Pero Pablo va mucho más allá, porque el hombre que cometió ese delito, el hombre que iba a la silla eléctrica, él era culpable, él había cometido ese crimen. Y la verdad es que cuando se dirigía hacia la silla eléctrica, ese hombre ni siquiera se arrepentía de corazón. Pero en el momento en que lo sacaron de ese coche para llevarle al avión ese lujoso, en ese momento él sintió que su corazón cambió.
Ahora él se reconocía culpable, se arrepentía de lo que había hecho, su corazón se compungía, pero había una duda que lo atormentaba. ¿Por qué Dios le había perdonado? ¿Y quién iba a pagar por el delito que había cometido? Y por eso Pablo sigue diciendo, en Cristo tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Cuando ese hombre pregunta, todo esto le dicen que es verdad que él es culpable, que es verdad que merece la muerte, que es verdad que su delito debe ser castigado, pero el papel que habían enseñado cuando lo sacaron del coche de la policía era un papel de intercambio. El mismo Hijo de Dios iba a ir a esa silla eléctrica en su lugar. El mismo Hijo de Dios iba a entregar su vida para pagar por cada uno de sus delitos. Por eso ese hombre había sido redimido por su sangre y por eso ese hombre podía ser perdonado. Y Pablo le recuerda a los colosenses que aunque ellos eran culpables delante de Dios, el Padre los había perdonado de todos sus pecados pasados, presentes y futuros. Y le recuerda que el Hijo de Dios derramó su sangre en la cruz para pagar esa condena. Esa palabra de verdad que los había hecho libres, esa palabra de verdad que nunca debían olvidar, y por esa razón las mentiras de este mundo que pretendían desviarles de forma sutil de la gracia de Dios en Cristo eran tan abominables y tan nocivas para ellos. Y por esa razón esas mentiras debían ser atacadas con la verdad de su nueva identidad. Colosenses, no necesitáis nada más que estar aferrados a la cruz de Cristo. Ellos eran nuevas criaturas, hijos de Dios, redimidos, perdonados, en luz. Se dirigían directos al cielo. Y ahora debo decirte, y con eso ya voy terminando, que si tú no tienes a Cristo, tú eres como ese hombre que iba camino a la silla eléctrica. Eres culpable delante de Dios. Y no puedes hacer nada para salvarte. Eres culpable. Estás amordazado. Estás esposado. Ningún adorno superficial va a poder sacarte de ese coche. Y tu destino eterno va a ser el infierno. Y debo decirte que la única solución es que alguien detenga ese coche y enseñe ese papel de intercambio. Y eso es lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. La única solución es Cristo. El justo pagó por los injustos. El bueno por los malos, el santo por los pecadores. La única solución para ti es la palabra verdadera del Evangelio. Pero también quiero decirte, si tú eres cristiano, que al igual que los colosenses, nosotros estamos expuestos a un sinfín de mentiras y corrientes de este mundo que tratan de desviarnos, de confundirnos, de apagarnos el gozo. Y nosotros debemos poner nuestros ojos solamente en el Evangelio. Pasa tiempo en la palabra de Dios, llena tu mente de las verdades de la palabra. Hermano, hermana, nunca dejes de predicarte a ti mismo el Evangelio, porque somos muy prontos para olvidarnos, somos muy prontos para mezclarlo con otras cosas, somos muy prontos para confundirnos. Nunca dejes de recordarte que tu destino como hijo o hija de Dios en Cristo es el cielo, y que eso lo obtienes por la gracia de Dios en la palabra verdadera. Has sido redimido, has sido perdonado. No te dejes atormentar más por la culpa. No te dejes confundir más por las voces del enemigo. Nunca dejes de aferrarte a Jesús. Y que las mentiras de este mundo no te aparten nunca de la palabra verdadera del Evangelio.